La tensión que dejó el episodio anterior sigue latiendo como una herida abierta que no deja de supurar. El secuestro de Lorenzo, la determinación a punto de quebrarse de Curro, la pesadumbre que crece en cada pasillo de la promesa sin que nadie conozca realmente lo que está ocurriendo en la habitación secreta. Todo ello forma un eco persistente que parece envolver la casa entera. Mientras Martina decide quedarse unos días más para acompañar a los hijos de Adriano y aplazar ese viaje que tanto esperaba, la relación con Jacobo continúa deteriorándose, como si cada palabra intercambiada se clavara en el orgullo de ambos. Y en paralelo, Manuel sigue hundido entre dudas que no logra despejar. Enora insiste en que nunca supo nada sobre las maniobras oscuras del duque de Carvajal y Cifuentes, pero él no consigue recuperar la confianza que se ha hecho pedazos. Sin embargo, estos conflictos que a cualquier otro día habrían ocupado el centro de la historia, ahora se sienten como ruido de fondo frente a la sombra mucho más densa que Curro ha desatado. En el ala de servicio, Pía intenta mantener la cordura de María y Samuel, pero incluso su voz firme se quiebra ante la preocupación por el embarazo de la joven. Las cocineras, incapaces de entender cómo Madame Cocotte ha resistido a la trampa de Lope, observan incrédulas la creciente popularidad de la cocinera francesa, mientras Santos sigue escondido tras su máscara de inocencia. Aún así, ninguna de estas pequeñas tormentas es comparable al huracán que ruge en el interior de Curro, porque todo lo demás se ha convertido en la estela borrosa de un mundo que ya no reconoce. Mientras tanto, lejos del bullicio del palacio, la habitación secreta respira un aire distinto. Espeso, cargado de resentimiento y temor, como un sótano donde el tiempo se detiene. Curro ha decidido cruzar una línea que siempre temió pisar. Durante meses ha perseguido la justicia con la obstinación de quien busca que el mundo repare un agravio insoportable. Ha golpeado puertas, ha reunido pruebas, ha pedido ayuda a quien fuera necesario. Pero el sistema siempre pareció inclinarse a favor de Lorenzo, permitiéndole escabullirse con esa arrogancia que solo tienen los hombres acostumbrados a que sus faltas se oculten bajo sellos y silencios. Cuando el comité militar lo dejó libre, Curro sintió como la esperanza se le resbalaba entre los dedos como un hilo de agua imposible de retener. Y ahora, ahí está él, con el corazón latiendo tan fuerte que parece querer romperle el pecho. En la penumbra de la habitación secreta, esa misma habitación que alguna vez sirvió para esconder objetos valiosos o secretos de la familia, Curro ha encerrado al hombre que encarna todas sus pesadillas. Lorenzo está maniatado, la mirada altiva bañada por una luz temblorosa que cae desde la lámpara envejecida. Pero incluso en esa posición de vulnerabilidad, el capitán conserva ese gesto de superioridad que siempre lo ha acompañado, como si la humillación no lograra atravesar la coraza que lo protege desde hace años. Curro, sin embargo, no ve arrogancia. Lo que ve es el espectro de Yana, la hermana que nunca pudo proteger. La niña que cuidó durante los primeros años en la miseria. La joven que encontró sentido a la vida entre los pasillos de la promesa. La mujer que amó y que perdió en un acto de violencia que nadie ha querido reparar. El recuerdo de Yana lo acompaña de una manera tan contundente que cada vez que respira siente que comparte el aire con ella. Y cuando mira a Lorenzo, lo único que consigue ver es la mano que él cree que la arrebató del mundo. A cada paso que da dentro de la habitación, Curro nota cómo la ira que lo ha alimentado durante meses se mezcla con un temor nuevo. El temor a convertirse en lo que más desprecia. A medida que se acerca, su respiración se acelera, como si su cuerpo supiera que está entrando en un territorio prohibido. Sabe que no hay retorno. Sabe que si aprieta el gatillo, si decide sellar el destino de Lorenzo, no solo estará vengando a Yana, sino también rompiendo la promesa que le hizo a sí mismo de no repetir la violencia que tantas vidas ha destruido. Pero Lorenzo, lejos de mostrarse acorralado, aprovecha cada segundo para tejer su tela de manipulación. Lo ha hecho toda la vida y ahora, aunque esté atado, no pierde la destreza. Curro lo acusa de haber asesinado a Yana, de haber destrozado la mente de Eugenia hasta llevarla al suicidio, de haber utilizado a Ángela como un arma contra él. Y Lorenzo solo sonríe, esa sonrisa fina que corta más que un cuchillo. Empieza a hablar de la niñez de Curro, de cómo lo consideró un hijo durante tanto tiempo, de momentos que solo ellos, en apariencia, compartieron. Sus palabras buscan la grieta exacta donde hundirse, el recuerdo que pueda ablandar la determinación del muchacho. Sin darse cuenta, Curro retrocede un paso, no por miedo físico, sino porque las palabras de Lorenzo empiezan a golpearlo desde un ángulo que no esperaba. Ese pasado compartido, que Curro siempre quiso borrar, de pronto vuelve a él con la fuerza de un eco que resuena demasiado cerca.
Pero al mismo tiempo, sabe que todo lo que oye es una mentira calculada. Lorenzo jamás fue un padre para él. Nunca lo protegió, nunca lo quiso, y lo que más duele es que probablemente tampoco quiso a Yana. Cada vez que el capitán pronuncia su nombre, Curro siente que la sangre le hierve. Mientras tanto, en el palacio, el día avanza con una normalidad aparente que nadie sospecha que está a punto de quebrarse. Manuel, ensimismado en sus dudas sobre Enora, pasa por los talleres con el ceño fruncido y la mirada perdida. Se esfuerza por mantener la distancia emocional que los acontecimientos recientes han creado entre ambos, pero a cada palabra que la mecánica pronuncia él siente una punzada de desconfianza creciendo en su interior. Y aunque intenta concentrarse en el trabajo, algo en su instinto le advierte que hay un peligro en el aire. No sabe qué es, pero lo percibe como una vibración que atraviesa los muros. En la zona de servicio, Pía continúa lidiando con la terquedad de Samuel y el miedo de María, que observa su futuro con incertidumbre. La doncella siente que el mundo se le viene encima y se pregunta cómo podrá sacar adelante a un hijo en medio de tantas tensiones. Pero la voz firme de Pía, esa voz que mezcla autoridad y cariño, intenta sostenerla. Aún así, ni ella ni nadie imagina que otro drama mucho mayor está sucediendo a escasos metros, enterrado bajo el silencio de unas paredes que llevan décadas ocultando secretos. De vuelta en la habitación secreta, el aire se ha espesado tanto que parece imposible respirar con normalidad. Curro sostiene la pistola con una mezcla de rigidez y temblor, como si cada músculo estuviera luchando contra sí mismo. Él no quiere ser un asesino, lo ha dicho siempre. Pero también sabe que Lorenzo nunca pagará por todo el daño que ha causado si no lo obliga a confesar. Por eso su exigencia es tan clara: que admita haber matado a Yana. Que lo diga en voz alta. Que su crimen deje de ser un rumor para convertirse en una verdad irrefutable. Lorenzo, sin embargo, esquiva la confesión con la habilidad de un hombre que ha sobrevivido a numerosas batallas. Habla de Eugenia, de cómo ella siempre estuvo inestable, de cómo él intentó protegerla. Juega con la idea de que la culpa no es tan clara como Curro cree, insinuando medias verdades que desgarran la paciencia del joven. Incluso llega a acercarse, emocionalmente, al recuerdo de Yana, mencionando su nombre con una suavidad fingida que solo consigue encender más la furia en los ojos de Curro. En ese instante, mientras la tensión parece apretar como una garra invisible, Curro recuerda el momento en que descubrió los documentos que Ángela consiguió para él. Aquellos papeles que probaban la implicación de Lorenzo en el tráfico de armas. El esfuerzo que hizo la joven para ayudarlo. El miedo en su mirada cuando entendió que estaba arriesgando todo por él. Y también el alivio tan efímero que sintió cuando creyó haber atrapado por fin al capitán. Pero aquella victoria se deshizo como humo cuando el comité militar absolvió a Lorenzo. Ese día, Curro comprendió que la justicia formal no serviría para nada. Que su única opción sería tomar las riendas del destino. Poco después, el recuerdo de Ángela cobra forma dentro de su mente. La joven, que desde hace semanas intenta detener el matrimonio, se convierte en una sombra que camina entre la conciencia y la culpa. Curro sabe que ella no querría verlo así. Sabe que nunca aprobaría la posibilidad de que él manche sus manos de sangre. Pero también sabe que está solo, completamente solo en esa encrucijada que divide al hombre que es del hombre que podría llegar a ser. Y la soledad, en ese cuarto frío, pesa como un ancla imposible de levantar. Justo en ese momento, Lorenzo vuelve a hablar de su relación con Ángela, como si quisiera abrir la herida aún más. Menciona la boda que se celebrará dentro de un mes, la humillación que significa saber que será su padrastro, la cárcel emocional en la que pretende encerrar a Curro. Cada palabra es una provocación. Lorenzo busca desestabilizarlo, empujarlo al borde del abismo emocional donde cualquier decisión impulsiva podría volverse irreversible. Y Curro, consciente de ello, lucha por mantener la cordura, aunque su respiración entrecortada indique que está perdiendo terreno. Mientras tanto, la puerta de la habitación secreta sigue oculta tras estanterías antiguas y paneles de madera envejecida. Quien no conozca su existencia jamás imaginaría que allí dentro se está jugando una tragedia de dimensiones insoportables. Ángela ronda por los pasillos, inquieta, sin saber por qué su corazón late con una urgencia que no tiene explicación aparente. Algo en su intuición le susurra que debe buscar a Curro, que algo va mal, muy mal, pero aún no ha dado con la pista que la llevará hasta la puerta correcta. Dentro, Curro siente que su tiempo se agota, no solo porque teme que alguien los descubra, sino porque la batalla interna que libra amenaza con desatar aquello que ha intentado reprimir durante años,
su capacidad de violencia. No es que no la tenga, la conoce. La ha visto en los ojos de quienes le hicieron daño cuando era niño. La ha visto reflejada en los actos de Cruz, de Lorenzo, de tantos otros. Pero él siempre juró que no sería como ellos. Ahora, sin embargo, la idea de apretar el gatillo se desliza por su mente como un susurro frío que lo aterra y, a la vez, lo atrae. El silencio entre ambos se vuelve el verdadero enemigo. Un silencio denso, casi sólido, que amenaza con engullirlo todo. Hasta que Curro, en un impulso desesperado, aprieta más fuerte el arma y repite su ultimátum. Si Lorenzo confiesa, vivirá. Si no, la muerte será su única salida. Las palabras resuenan en la habitación como un eco seco, contundente, inapelable. Pero el capitán no cede. Al contrario, eleva la mirada con una mezcla de desafío y compasión falsa, como si creyera que aún tiene poder sobre él. La rabia sube desde el pecho de Curro como un volcán a punto de estallar. Se acerca tanto que siente el aliento del capitán chocando contra su piel. Su mano tiembla, sus ojos brillan con lágrimas que no ha querido dejar caer. Porque detrás del odio hay un dolor inconmensurable que se aferra a él como una sombra que nunca lo suelta. Y Lorenzo, aprovechando ese segundo de vulnerabilidad, pronuncia unas palabras que hacen que todo se quiebre dentro de Curro. La habitación secreta parece encogerse cuando esas palabras caen, inesperadas, afiladas como fragmentos de vidrio que se incrustan en el pecho de Curro. No importa si Lorenzo las dice con intención de manipular o si solo busca sembrar confusión. Lo que duele es la precisión con la que toca las fisuras internas del joven, esas grietas que durante años ha intentado sellar con memoria, con lealtad, con una fe ingenua en que el mundo no siempre sería cruel. Pero ahora, en esa penumbra helada, cada sombra parece repetirle que está solo, que la justicia oficial lo abandonó, que la verdad está enterrada bajo mentiras cuidadosamente construidas por los mismos que deberían haber protegido a Yana. Curro retrocede de nuevo, pero esta vez es diferente. Ya no se trata de miedo, sino de un estremecimiento profundo que lo atraviesa. De pronto comprende que Lorenzo conoce su alma mejor de lo que él mismo quisiera admitir. Sabe cuáles son los recuerdos que hieren, sabe dónde están los puntos débiles que pueden quebrarlo. Y esa consciencia lo hiere más que cualquier insulto, porque, en el fondo, durante un tiempo, por corto o falso que haya sido, Curro quiso creer que Lorenzo podía ser un padre, un mentor, un refugio. Aunque con los años esa ilusión se hizo polvo, las huellas emocionales permanecieron. Y ahora esa herida vuelve a abrirse de manera brutal. Mientras tanto, Lorenzo observa cada gesto con una atención casi quirúrgica. No es casualidad, siempre ha sido un estratega brillante, un cazador de almas débiles. Conoce bien la anatomía del miedo y sabe cómo moldearla a su favor. Y aunque está atado, percibe el temblor en la mano de Curro, la duda que se insinúa como un hilo invisible entre la furia y la compasión. Sabe que tiene una oportunidad, y la aprovecha sin escrúpulos. Sin darse cuenta, Curro siente que respira demasiado rápido. Intenta ordenarse, recordar por qué está allí, recordar a Yana, recordar la mirada vacía de Eugenia antes de arrojarse al vacío, recordar cómo Ángela tembló cuando creyó que Lorenzo planeaba utilizarla para herirlo. Se aferra a todos esos recuerdos como a una cuerda que evita que caiga en la oscuridad. Pero incluso así, todo es demasiado. Demasiado dolor, demasiadas verdades inconclusas, demasiados silencios que nunca tuvieron respuesta. En ese preciso instante, un ruido lejano, quizá el golpe de una puerta o el roce de pasos en el pasillo, interrumpe la quietud de la habitación. Curro parpadea, saca un segundo de lucidez, como si ese sonido exterior fuera un recordatorio de que hay un mundo más allá de ese enfrentamiento. Un mundo donde todavía quedan personas que lo quieren, personas que probablemente se romperían si él cruza el límite. Y esa consciencia lo golpea con la fuerza de un destino que no quiere repetirse. Convertirse en un asesino significaría renunciar a lo poco que ha logrado construir con tanto esfuerzo. Pero Lorenzo insiste, y lo hace con una calma irritante, casi paternal, como si pensara que aún puede manejar la situación. Le habla de la supuesta debilidad de Yana, de cómo nunca habría estado preparada para las responsabilidades que enfrentó, de cómo su carácter frágil la habría llevado inevitablemente al sufrimiento. Son palabras calculadas, diseñadas para provocar, y lo logran. La furia de Curro explota desde el fondo de su garganta, aunque su voz no sale en forma de grito, sino como un murmullo lleno de rabia contenida. Yana nunca fue débil, Yana era fuerte, luminosa,
capaz de sobrevivir a injusticias que habrían destruido a cualquiera. Y escuchar a Lorenzo reducirla a una caricatura envenenada despierta una ola de indignación que recorre todo su cuerpo. Justo entonces, sin que él lo note, la puerta del pasillo se abre en silencio. Ángela entra con cautela, guiada por un presentimiento que la oprime desde hace horas. Recorre los pasillos con pasos temblorosos, como si una brújula emocional la empujara hacia la verdad que tanto teme. No sabe qué encontrará. No sabe si será capaz de enfrentar lo que sospecha, pero sabe que debe hacerlo. Por Curro, por el vínculo inexplicable que los une desde aquella noche en la que él le reveló las primeras piezas de la verdad. Por la certeza de que, si no actúa ahora, quizás mañana no haya marcha atrás. Mientras Ángela se acerca a la zona prohibida, dentro de la habitación secreta la situación escala de una manera vertiginosa. Curro, empujado por una mezcla peligrosa de ira, dolor y desesperación, avanza de nuevo hacia Lorenzo, obligándolo a mirarlo directamente a los ojos. Y en esos ojos, por un momento, cree ver un destello de miedo real. No es el miedo de un hombre que teme la muerte, es el miedo de alguien que por primera vez siente que ha perdido el control sobre una pieza que siempre creyó suya. Y esa inversión de poder, aunque mínima, provoca un estremecimiento inesperado en el capitán. Curro traga saliva, tratando de dominar la corriente que lo arrastra. No quiere llorar, pero las lágrimas se le acumulan en los párpados sin pedir permiso. No quiere temblar, pero sus manos parecen tener vida propia. Lo único que mantiene firme es la pistola, como si ese objeto fuera el ancla que le permite mantenerse en pie. Y aún así, sabe que no es el arma lo que lo sostiene, sino la memoria de Yana. Esa memoria que se convierte en una llama que lo guía, incluso en los momentos más oscuros. En paralelo, Ángela sigue avanzando, pero algo dentro de ella se rompe un poco más a cada paso. Recuerda la forma en que Curro la miró días atrás, con una mezcla de ternura y frustración. Recuerda las veces que le pidió que se mantuviera alejada de Lorenzo, no por celos, sino por miedo, por la certidumbre de que el capitán era un peligro viviente. Y ahora, esa angustia que crece en su pecho la empuja hacia la puerta que nunca debió abrirse, hacia un destino que tiene más de tragedia que de esperanza. Mientras tanto, Lorenzo saca su última carta. Con una voz más suave que antes, sin la sonrisa cruel que lo había acompañado, intenta sembrar la duda en el corazón de Curro. Habla de las circunstancias en las que Yana murió, insinuando que fue un accidente, que él no estuvo allí, que la gente ha deformado la historia. Menciona a Leocadia, pero no delata su culpabilidad. La utiliza como escudo, como pieza útil para confundir aún más al joven. Sus palabras son veneno disfrazado de consuelo, y aunque Curro distingue claramente la manipulación, hay una parte de él que tiembla. Porque en el fondo de todo dolor siempre existe la necesidad de una explicación final, incluso si esa explicación proviene del enemigo. El aire se vuelve insoportablemente tenso cuando Curro, con la voz rota, exige por última vez que Lorenzo diga la verdad. No quiere discursos, no quiere recuerdos inventados, no quiere medias mentiras. Quiere la confesión. Quiere escuchar de su boca las palabras que durante meses lo han perseguido como un eco infernal. Porque si las escucha, aunque duelan, podrá cerrar la herida. O al menos creer que lo hace. Pero el silencio de Lorenzo, ese silencio lleno de cálculo, se extiende por la habitación como una nube oscura que lo cubre todo. Justo en ese instante, Ángela encuentra el panel oculto. Su mano tiembla cuando lo empuja, revelando la entrada secreta que tantos desconocen. El corazón le late tan fuerte que siente que se le va a salir del pecho. Antes de entrar, respira hondo, intentando reunir valor. Pero el valor no llega. Entra igualmente, guiada por un amor que nunca pidió tener y por un temor que no puede ignorar. Lo que ve al cruzar el umbral la deja sin aire. Curro está allí, con la pistola temblando entre sus dedos, los ojos llenos de lágrimas que no terminan de caer. Y frente a él, Lorenzo, atado, con la mirada desafiante y una serenidad que duele más que cualquier grito. Ángela se lleva una mano a la boca para contener un sollozo. No esperaba ver algo así. No esperaba que la realidad superara tan brutalmente sus peores sospechas. Curro gira al escuchar el ruido. La ve, y durante un segundo, todo su mundo se quiebra. Ángela es la única persona capaz de atravesar la pared emocional que ha levantado en torno a sí. La única que podría empujarlo hacia atrás o hacia adelante. La única que podría salvarlo o condenarlo. Ella da un paso dentro de la habitación, temblando, pero con una determinación que parece crecer a cada segundo. Sus ojos buscan los de él, como si quisiera alcanzarlo antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, Lorenzo sonríe. Es una sonrisa leve, casi imperceptible, pero cargada de significado. Sabe que la presencia de Ángela puede ser la grieta definitiva en la coraza de Curro. Sabe que el amor siempre complica, siempre suaviza, siempre arranca de raíz la furia pura. Y en ese momento comprende que tiene una nueva oportunidad de escapar de ese destino que parecía sellado. Una oportunidad que piensa aprovechar sin detenerse. Ángela avanza lentamente, con las manos extendidas, como si se acercara a un animal herido que podría reaccionar de cualquier manera. No dice nada, pero su silencio está lleno de súplicas invisibles. Curro, al verla, siente que algo se derrumba en su interior. El muro que lo separaba de la humanidad se resquebraja, dejando entrar un torrente de emociones que no estaba preparado para manejar. Quiere explicarle por qué está allí, por qué ha llegado tan lejos, por qué siente que no tiene otra salida. Pero no encuentra palabras, solo encuentra dolor. Ella, sin embargo, entiende sin necesidad de explicaciones, porque ha visto la destrucción que Lorenzo ha dejado a su paso. Ha escuchado los rumores, ha sentido el peso de secretos que no le pertenecen. Y aunque sabe que Curro está cruzando un límite peligroso, también ve el abismo en el que ha caído. Un abismo que no nació hoy, ni ayer, sino que se ha ido alimentando de pérdidas, silencios, injusticias acumuladas durante años. Cuando está lo suficientemente cerca, Ángela tiende una mano hacia él. No para arrebatarle la pistola, no para obligarlo a retroceder, sino para hacerle sentir que todavía tiene un ancla, una salida, un punto desde el cual volver. Curro traga saliva, su mirada oscila entre ella y Lorenzo, como si una parte de él estuviera siendo arrancada en direcciones opuestas. Porque por primera vez se da cuenta de que no solo está decidiendo el destino del capitán. Está decidiendo quién será él para siempre. Lorenzo, al ver esa duda, la aprovecha. Empieza a hablar de nuevo, con una voz llena de falsa sinceridad, mencionando la posibilidad de que él también haya sido víctima de circunstancias que nunca controló. Habla de su supuesta inocencia, de su amor por la familia, de cómo él jamás habría dañado a Yana. Es un discurso perfectamente calculado, dirigido no tanto a Curro como a Ángela, porque sabe que la joven tiene el poder de inclinar la balanza. Pero Ángela no lo mira, no le presta atención, toda su atención está en Curro, en la sombra que oscurece su mirada, en el temblor que recorre su cuerpo. Y entonces, de manera casi instintiva, da un paso más y pone su mano sobre la de él, la que sostiene el arma. No intenta bajarla, solo la toca, y ese contacto suave, cálido, humano, es como una grieta luminosa que irrumpe en la oscuridad cerrada que rodea al joven desde hace meses. Curro cierra los ojos por un instante, sintiendo cómo esa caricia lo conecta de nuevo con el mundo real. No con la rabia, no con la venganza, sino con algo más profundo. La posibilidad de sanar, aunque parezca imposible. Y en ese segundo suspendido, donde el tiempo parece estirarse, él comprende que no puede tomar una decisión en medio de ese torbellino emocional. Necesita aire, necesita claridad, necesita elegir no desde el odio, sino desde la verdad. Pero Lorenzo no está dispuesto a permitirlo. El capitán se inclina hacia adelante. Todo lo que las cuerdas le permiten, y suelta una frase más, una frase venenosa, dirigida a la herida más profunda de Curro. Y esa frase, que cae en el momento exacto, parte en dos el alma del joven. La frase que Lorenzo deja caer. Esa última provocación calculada con la precisión de un verdugo que conoce cada nervio expuesto de su víctima. Atraviesa a Curro como una aguja helada. No importa cuáles sean las palabras exactas, lo que importa es el efecto devastador que tiene escuchar de boca del capitán una insinuación sobre la muerte de Yana que él sabe que no es inocente. Durante un instante el mundo se distorsiona. La habitación secreta deja de ser un espacio físico y se convierte en una espiral que gira en torno al rostro de su enemigo, al recuerdo de su hermana, a la furia que le arde en el pecho y al dolor que amenaza con derrumbarlo. Curro abre los ojos con brusquedad, como si despertara de un sueño inquietante, pero el temblor que se extiende por su brazo demuestra que está al borde del colapso emocional. La presencia de Ángela, detrás de él, es lo único que lo separa de caer por completo en ese abismo sin fondo. Siente la mano de ella aún sobre la suya, una presión suave que intenta sostenerlo, que intenta recordarle que él es más que su dolor, más que la rabia que lo desborda. Sin embargo, la herida que Lorenzo acaba de tocar vuelve a sangrar con una violencia inesperada. Mientras tanto, el capitán conserva la mirada fija en Curro, una mirada que mezcla arrogancia,
cinismo y una pizca de miedo, aunque demasiado bien disimulado. Su respiración es lenta, casi controlada, como si pertenecer a ese espacio de riesgo fuera algo natural para él. Y tal vez lo es. Lorenzo ha vivido siempre al filo del peligro, al amparo de mentiras y manipulaciones que le han permitido sobrevivir a las peores situaciones. Pero ahora la diferencia es abismal. Por primera vez no tiene control total. Por primera vez su vida depende del estado emocional de alguien a quien subestimó durante años. Ángela, al presenciar la escena, siente que la garganta se le cierra. La luz tenue de la lámpara ilumina parcialmente los rostros enfrentados, creando sombras que agrandan los rasgos y hacen que cada gesto parezca un grito silencioso. Ella no puede moverse con soltura. Cualquier paso en falso podría empujar a Curro hacia la violencia. Sin embargo, tampoco puede quedarse inmóvil, porque ve en sus ojos un dolor tan profundo que parece pedir auxilio. Y la impotencia de no poder detener la tragedia nace como una tormenta en su pecho. En ese momento, Curro retrocede un paso muy pequeño, casi imperceptible, pero lo suficiente como para que Ángela perciba un cambio. Como si ese pequeño movimiento fuera una grieta por donde se cuela un poco de aire. Un respiro, una posibilidad. No sabe si es una señal de que está dispuesto a escuchar, o si se trata simplemente de un acto reflejo provocado por la intensidad del momento. Lo único seguro es que la lucha interna en él es feroz. Lo que está decidiendo no es únicamente la vida de Lorenzo, sino también su propia alma, su identidad futura, su capacidad de vivir consigo mismo cuando todo se apague. Curro levanta la vista, mira a Lorenzo como si buscara en él la última pieza de una verdad que nunca ha logrado completar. La muerte de Yana es un agujero negro en el centro de su vida, una ausencia que lo consume. Y la idea de obtener una confesión que cierre ese capítulo lo tienta con una fuerza irresistible. Pero también sabe que una confesión arrancada a punta de pistola nunca será justicia verdadera. Que incluso si Lorenzo admite la culpa, lo hará para salvarse, no para reparar el daño. Y esta contradicción lo sofoca de manera insoportable. Mientras tanto, Ángela siente que debe intervenir, no con palabras frías ni discursos moralistas, sino con la única herramienta que tiene a su alcance, la humanidad. Ella conoce el dolor porque lo ha vivido. Conoce la traición, la desesperación, la incertidumbre de verse atrapada entre fuerzas que superan cualquier lógica. Y esa empatía profunda, casi instintiva, la impulsa a acercarse un poco más, aunque su corazón lata con el terror de que un solo gesto precipitado pueda sellar el destino de todos. En tanto, la figura de Yana se materializa en la memoria de Curro con una claridad desgarradora. Recuerda el sonido de su risa, la forma en que movía las manos cuando hablaba rápido, los momentos en que ella lo defendió aun cuando era él quien tenía la culpa. Recuerda la manera en que siempre creyó en él, incluso cuando él mismo dudaba de su valor. Y ese recuerdo, tan vivo, tan intenso, despierta algo en su interior. Una mezcla de nostalgia, amor y desesperación que se mezcla con la ira como una corriente turbulenta. Pero entonces, y casi sin proponérselo, se pregunta qué habría querido Yana de él. ¿Querría verla vengada con un disparo? ¿O habría esperado que encontrara la fuerza de romper la cadena de violencia que ha marcado sus vidas desde el principio? Esta pregunta, simple pero devastadora, recorre su cuerpo como un rayo. Y aunque no tenga una respuesta clara, siente que es el inicio de algo. Un punto desde el cual podría abrirse un camino distinto. Lorenzo, viendo esa vacilación, se inquieta. Se da cuenta de que Curro ya no está dominado solo por la furia, sino por pensamientos más profundos. Y eso lo pone nervioso, porque significa que podría tomar una decisión menos predecible. Intenta entonces recuperar el control hablando de nuevo, pero Ángela lo interrumpe con una mirada que contiene tanto rechazo que incluso el capitán parece perder su arrogancia habitual. No necesita palabras. Sus ojos dicen lo que su voz nunca se atrevería a pronunciar en ese momento. La joven se convierte así en una barrera invisible que impide que Lorenzo siga inyectando su veneno emocional. Mientras tanto, la luz que se filtra por la rendija del panel secreto sigue iluminando partículas de polvo que flotan en el aire. Ese pequeño detalle, casi insignificante, adquiere un simbolismo inesperado. Cada partícula parece una de las verdades que han quedado suspendidas durante años en la vida de Curro, sin caer del todo, sin terminar de asentarse. Y ahora, por primera vez, esas partículas comienzan a moverse en una dirección que podría cambiarlo todo. Curro aprieta la pistola con tanta fuerza que los nudillos se le vuelven blancos.
Siente como el metal frío se calienta ligeramente por la presión de su mano. Pero al mismo tiempo, percibe la mano de Ángela sobre la suya, firme pero delicada, como si lo estuviera sosteniendo desde dentro, no desde fuera. Esa dualidad, entre la violencia y la ternura, lo enfrenta a una elección que había intentado evitar durante semanas: convertirse en verdugo o convertirse en alguien capaz de detener el ciclo. Mientras la tensión se acumula, Lorenzo decide lanzarse a su estrategia más arriesgada. Comienza a hablar de la pérdida, de cómo él también ha sufrido, de cómo los errores del pasado fueron producto de circunstancias trágicas. Sus palabras son un tapiz elaborado con hilos de verdad y mentira, una mezcla calculada para confundir. Pero, esta vez, algo en el tono es distinto. Quizás porque ve que Curro ya no es un muchacho manipulable. O quizás porque, por primera vez, siente un miedo auténtico ante la posibilidad real de morir allí, en un cuarto oscuro, sin testigos, sin legado, sin control. Ángela, al escucharlo, contiene el impulso de pedirle silencio. Sabe que hablar podría empeorar la situación. Cualquier palabra dicha por ella, por Lorenzo, por Curro, podría convertirse en el desencadenante de una tragedia irreversible. Por eso se limita a permanecer allí, presente, con una serenidad que nace no de la ausencia de miedo, sino de la determinación de proteger a alguien que ha visto sufrir demasiado. De pronto, el aire cambia. No es un sonido, ni un gesto, ni una palabra. Es una vibración emocional que atraviesa el cuarto como una onda. Curro siente que ya no puede sostener más ese peso. Siente que si mantiene el arma levantada un minuto más, algo dentro de él se quebrará de una manera irreparable. Y en esa revelación, experimenta una mezcla de alivio y terror. Alivio porque al fin reconoce el límite que no quiere cruzar. Terror porque aún no sabe cómo bajar esa pistola sin traicionarse a sí mismo. Ángela percibe el cambio, da un paso más, con extrema suavidad, hasta estar justo detrás de él, tan cerca que puede sentir la tensión en sus hombros. Es entonces cuando se atreve a hacer lo que no ha hecho desde que entró en la habitación. Respirar hondo, lo suficiente para transmitirle un mensaje sin palabras. Y lo logra, porque Curro, al escuchar esa respiración detrás de sí, siente que el mundo vuelve a tener un punto de anclaje. Mientras tanto, Lorenzo observa con creciente inquietud. Su plan de supervivencia empieza a desmoronarse. Ya no controla la situación. Ya no domina al adversario. Ya no tiene la certeza de que podrá salir vivo. Y en ese pánico silencioso, que intenta ocultar con su habitual altivez, aparece una sombra de humanidad que nunca antes había mostrado. Curro, por su parte, se enfrenta a un torbellino emocional imposible de describir. La muerte de Yana sigue pesando. La injusticia continúa abierta. La verdad permanece velada. Pero ahora comprende que asesinar a Lorenzo no eliminará ninguna de esas heridas. Solo añadirá una nueva. La de convertirse en un hombre que ella no habría querido que fuese. Ese pensamiento, tan simple como una chispa, se convierte en llama. Una llama que empieza a consumir la oscuridad dentro de él. Y en ese mismo instante, algo inesperado ocurre. Curro baja ligeramente el brazo. No completamente, no con seguridad absoluta, sino apenas unos centímetros. Lo suficiente para que Ángela lo sienta. Lo suficiente para que Lorenzo lo note. Lo suficiente para que el destino, una vez más, cambie de dirección. Pero justo cuando el silencio parece extenderse como un manto que podría salvarlo todo, un sonido seco interrumpe la escena. Un golpe que viene del pasillo, fuerte, claro, imprevisto. Algo, o alguien, ha llegado. Curro abre los ojos con pánico. Ángela se gira hacia la puerta. Lorenzo contiene la respiración. El momento de frágil equilibrio se quiebra como cristal bajo un martillazo. El golpe que resuena desde el pasillo no es fuerte en sí mismo, pero su eco se expande de manera tan abrupta que parece desgarrar la atmósfera en la habitación secreta. Curro, que había comenzado a bajar el arma en un acto casi instintivo de liberación, siente como el sobresalto le recorre el cuerpo desde la base de la columna hasta la garganta. Todo lo que había intentado contener vuelve a tensarse al instante, como si una mano invisible tirara de nuevo de sus nervios al borde del límite. Ángela, que había encontrado por un segundo una frágil conexión con él, gira la cabeza hacia la entrada sin poder evitar que el miedo se dibuje en su rostro. La luz del pasillo se filtra apenas, creando un contraste que vuelve aún más inquietante la posibilidad de que alguien haya descubierto la puerta oculta. Ella no sabe quién podría estar allí fuera, ni qué intención pudiera tener.
Lo único que sabe es que cualquier intrusión puede desatar un caos que ya pendía de un hilo demasiado fino. Lorenzo, por su parte, vuelve a erguirse con un leve movimiento, como si la presencia de un tercero avivara una chispa de esperanza en su interior. Es una esperanza retorcida, nacida del instinto de supervivencia que él siempre ha priorizado por encima de cualquier cosa. Y aunque mantiene su rostro sereno, hay un brillo nuevo en sus ojos, un reflejo que delata que ya está elaborando otro plan en su mente. Cada segundo que pasa es para él una oportunidad de cambiar las tornas. En medio de esta tensión recién despertada, Curro vuelve a levantar la pistola casi sin quererlo. Su respiración se acelera de manera brusca, recordándole que el miedo y la rabia nunca dejaron de estar allí, solo estaban contenidos por la presencia de Ángela. Ahora, ese equilibrio delicado se quiebra, y él siente que el peso de sus decisiones cae sobre sus hombros como una losa difícil de sostener. El sonido del pasillo se repite, no es idéntico al primero. Parece más suave, más lento, casi como si la persona al otro lado dudara de continuar o retroceder. Pero para Curro, cada pequeño ruido es una amenaza. Siente que el tiempo se estrecha, que la habitación se comprime, que la posibilidad de perder el control vuelve a abrirse como una sombra amenazante frente a él. A su alrededor, el aire es un torbellino que mezcla el pasado, el dolor y la inminencia de un futuro incierto. Ángela se mueve ligeramente, colocando su cuerpo entre la entrada y Curro sin pensarlo demasiado. No lo hace para protegerlo de alguien más, sino para recordarle que no está solo, que la opción de la violencia no es la única salida. Su proximidad, su respiración, el temblor contenido en sus manos, todo forma un puente que intenta traerlo de vuelta al punto donde había empezado a recuperar humanidad. Y esa intención, silenciosa pero firme, es lo que evita que el arma se eleve aún más. Mientras tanto, Lorenzo analiza la situación con la precisión fría que lo caracteriza. Él sabe que Ángela ha cambiado la dinámica completamente, que su presencia ha debilitado la furia pura que a él le era conveniente. Por eso, al escuchar los ruidos del pasillo, su mente trabaja con rapidez. Si alguien más entra, quizá Curro se distraiga lo suficiente para cometer un error. Quizá la pistola caiga, quizá una distracción, por mínima que sea, permita que él escape. O que, al menos, sobreviva. Esa esperanza lo hace respirar de una manera distinta, más profunda, más calculada. El golpe no se repite esta vez. En cambio, se escucha un silencio denso, tanto que Curro siente como su oído se agudiza buscando cualquier señal. Ese silencio es peor que el ruido. Es una antesala, un vacío cargado de posibilidad. Un preludio a algo que no puede ver. Y cuanto más intenta descifrarlo, más vulnerable se siente ante la posibilidad de que todo lo que ha construido en este enfrentamiento se desmorone. Ángela, consciente de que debe hacer algo, decide que no puede quedarse esperando pasivamente lo que sea que ocurra en el pasillo. Con extremo cuidado, sin romper la conexión con Curro, da unos pasos hacia la entrada oculta. Su objetivo no es abrirla del todo, sino comprobar si realmente hay alguien allí, si el peligro es real o si la desesperación colectiva ha amplificado un ruido insignificante. Pero incluso esa acción pequeña parece gigantesca dentro de la atmósfera asfixiante de la habitación. Curro, al ver que ella se aleja un poco, siente un vértigo inmediato. La pérdida del contacto físico lo deja expuesto a la intensidad de su interior. Su respiración vuelve a entrecortarse, el arma pesa más de lo que debería, el rostro de Lorenzo parece más nítido, más provocador, más odioso que nunca. Y aunque intenta mantenerse firme, la incertidumbre sobre lo que ocurre en el pasillo despierta pensamientos que él no quiere enfrentar. ¿Y si alguien descubre lo que está pasando? ¿Y si lo separan de esa única oportunidad de obtener justicia? ¿Y si pierde ese momento decisivo? Ángela se detiene justo antes de tocar el panel que esconde la entrada. Acerca el oído, y entonces lo oye. Una respiración contenida. No es la suya, ni la de Curro, ni la de Lorenzo. Es otra persona, situada al otro lado de la puerta. Pero esa respiración no tiene prisa. No tiene miedo, no tiene temblor. Es firme, pausada, casi como si observara, esperando el momento adecuado para intervenir. Ese detalle la paraliza, porque solo hay unos pocos en la promesa que tienen ese tipo de presencia. Y ninguno de ellos debería estar en un punto tan perdido del palacio. Ángela regresa lentamente hacia Curro. No dice nada, pero él percibe en su rostro una alarma distinta, más profunda, más urgente. Ante esa mirada, siente un escalofrío que le recorre la espalda.
El arma pesa más, el aire pesa más, su alma pesa más. Mientras tanto, Lorenzo también capta el cambio. Su sonrisa se atenúa, su cuerpo tenso, porque aunque él confía en su habilidad para salvarse, sabe que hay personas cuya llegada podría arruinarlo todo. Personas que no aceptarían verlo así, vulnerado, reducido, atado. Personas que él mismo ha usado o manipulado durante años y que podrían convertirse en un obstáculo inesperado. El silencio en la habitación se vuelve insoportable. Cada uno respira al ritmo de un miedo distinto. Curro teme perderse a sí mismo. Ángela teme perderlo a él. Lorenzo teme perder su única ventaja. Entonces, de manera repentina, se escucha el sonido metálico de un objeto siendo empujado al otro lado del panel. No es un golpe fuerte, pero es claramente intencional. Como si quien estuviera allí quisiera avisar. O provocar, sin revelar su identidad todavía. Ese sonido corta los últimos restos de calma que aún quedaban. Curro reacciona levantando la pistola otra vez. No lo hace porque quiera disparar, sino porque el pánico lo impulsa a protegerse instintivamente. Ángela se coloca justo a su lado, esta vez tocando su brazo, intentando que no pierda por completo la noción de quién es y qué hace. Lorenzo observa la escena con una mezcla de tensión y expectativa. Sabe que la situación está alcanzando un punto de ruptura. Sabe que cualquier movimiento puede desencadenar una tragedia. Ángela, consciente de que no pueden esperar más, decide que debe decir algo que rompa la burbuja de miedo que amenaza con hacerlo estallar todo. Pero antes de que pueda reaccionar, el panel se mueve apenas unos centímetros, lo suficiente para permitir que una sombra se deslice hacia el interior. No es una figura completa, no es un rostro, es solo un fragmento de silueta, interrumpido por el borde de la madera. Pero esa sombra basta para congelar a los tres al mismo tiempo. Curro siente cómo su corazón se detiene por un segundo. La mano que sostiene el arma tiembla de una manera que no logra controlar. Ángela contiene la respiración. Lorenzo aguarda, evaluando la escena con los ojos de un depredador acorralado. Y entonces, la sombra se retrae de nuevo hacia el pasillo. Se desvanece sin hacer ruido, como si su aparición no hubiera sido más que una advertencia. O un mensaje. El panel vuelve a cerrarse lentamente, casi con suavidad, sin violencia, sin ruido metálico brusco, como si la persona al otro lado no quisiera romper la tensión, sino alimentarla. El vacío que deja su partida es aún más perturbador. Curro baja el arma apenas unos milímetros. No porque quiera, sino porque siente que le falta aire, que el peso de lo que acaba de ocurrir supera sus fuerzas. La incertidumbre lo envuelve como una marea gélida. ¿Quién era? ¿Qué vio? ¿Qué significa que se marchara sin intervenir? Ángela lo observa, tratando de descifrar si está a punto de colapsar o de estallar. En su rostro hay un dolor profundo, porque sabe que esa intrusión externa podría arrastrar a Curro a decisiones aún más desesperadas. Lorenzo, viendo que la tensión ha escalado a un punto crítico, decide jugar su última carta, romper el silencio con un susurro. No un susurro manipulador esta vez, sino uno cargado de una amenaza velada. Uno que insinúa que quien sea que estaba allí fuera podría haber sido enviado por alguien que no quiere que la verdad salga a la luz. Y esa insinuación prende un fuego nuevo dentro de Curro, uno que mezcla miedo con sospecha, sospecha con rabia, rabia con impulso. Ángela se adelanta inmediatamente, interponiéndose entre él y Lorenzo con una determinación que no había mostrado hasta ahora. No dice nada, pero su postura habla por ella. No permitirá que ese hombre siga desgarrando la mente del joven que intenta salvar. Y en esa postura hay una valentía feroz, una valentía que nace no del heroísmo, sino del amor más profundo. Mientras tanto, el pasillo vuelve a guardar silencio. Pero ahora ese silencio tiene nombre, tiene forma, tiene peso, y cada uno de ellos lo siente como una presencia invisible que se ha sentado en la habitación junto a ellos. Curro respira hondo. No es un respiro de alivio, es un respiro de rendición parcial, como si admitiera que la situación se le está escapando entre los dedos. Como si la aparición de esa sombra hubiera desmontado cualquier pequeño fragmento de control que había logrado reunir. Cuando abre los ojos, su mirada ya no es la misma. Es más oscura, más perdida, más vulnerable, pero también hay algo nuevo. Un destello de lucidez, un reconocimiento de que está caminando una línea tan fina que podría quebrarse en cualquier segundo. Ángela lo mira con un estremecimiento de ternura y miedo. Sabe que ese destello puede significar dos cosas. La posibilidad de que él retroceda,
o la posibilidad de que dé el salto final hacia un destino que ninguno de los dos podrá deshacer. Y justo cuando ella cree que podrá alcanzarlo de nuevo con la punta de los dedos, Kurro da un paso hacia Lorenzo. Un paso que no pertenece ni a la razón ni al impulso simple. Un paso que pertenece a un alma que está a punto de elegir. El paso que da Kurro hacia Lorenzo no es rápido ni brusco. Es un movimiento lento, casi ritual, como si cada centímetro que avanza fuera una declaración silenciosa de algo que él mismo aún no entiende. Ángela, al verlo, siente que el aire se quiebra. Hay una mezcla de determinación y vacío en su mirada, una combinación que anuncia que lo que suceda a continuación marcará un antes y un después en sus vidas. La lámpara temblorosa proyecta sombras inquietas sobre las paredes, como si todo el cuarto respirara en sincronía con los tres. El arma en la mano de Kurro pesa más que nunca, no por el metal, sino por el significado que encierra, un pasado que exige justicia, una herida que pide cierre, un destino que él mismo teme moldear con un solo gesto. Lorenzo lo observa con la atención de un depredador acorralado. El capitán ha sobrevivido a guerras, a conspiraciones, a traiciones. Pero jamás se había visto tan cerca de una muerte que él no podía negociar, ni evitar, ni manipular del todo. Por primera vez siente la costra fría del miedo en el estómago. Una sensación que intenta esconder, pero que se revela en la forma tensa de sus labios y en el parpadeo demasiado rápido de sus ojos. Ángela da un pequeño paso hacia Kurro, instintivo, desesperado, como si temiera que en cualquier segundo la línea final se atraviese sin retorno. No toca su brazo esta vez, teme que un contacto apresurado pueda precipitar lo que intenta evitar. Pero su presencia es tan intensa que casi parece envolverlo, pidiéndole en silencio que vuelva a mirarla, que vuelva a encontrarse a sí mismo en ese punto donde casi había recuperado claridad. Kurro respira profundamente. El sonido de su respiración es irregular, casi tembloroso. Tiene la vista clavada en Lorenzo, como si estuviera examinando no solo al hombre frente a él, sino a todos los fantasmas que lo han perseguido desde que su vida en la promesa comenzó a derrumbarse. Ve a Yana, rota y callada en su memoria. Ve a Eugenia, perdida entre delirios que nadie atendió. Ve su propia infancia marcada por secretos, mentiras y humillaciones disfrazadas de protección. Y entonces, en el corazón de ese torbellino, algo se ilumina dentro de él. No es una idea clara, ni una verdad absoluta, es más bien una intuición. Una comprensión silenciosa de que, incluso si Lorenzo confiesa, nadie puede devolverle a Yana. Nadie puede resucitar lo que fue arrebatado. Nadie puede llenar ese vacío que se instaló en su pecho el día en que la perdió para siempre. Mientras esa revelación toma forma, la sombra del pasillo sigue pesando sobre la habitación como un presagio oscuro. Kurro sabe que no están solos, que quien sea que estuvo allí podría volver en cualquier momento. Y esa posibilidad lo obliga a decidir ahora, sin más tiempo, sin más explicaciones, sin más esperas. Lo obliga a enfrentarse a sí mismo. Ángela percibe la tensión en su cuerpo, como si una decisión estuviera a punto de estallar. Ella quiere hablar, quiere tocarlo, quiere suplicarle, pero entiende que este es un momento que no le pertenece, que solo él puede elegir quién será cuando salga por esa puerta. Y ese entendimiento la desgarra en silencio. Kurro levanta el arma un poco más. El movimiento es lento, calculado. Lorenzo siente que la sombra de la muerte le roza la piel. Por primera vez, su defensa verbal se detiene. No pronuncia una sola palabra. Sabe que cualquier sonido podría ser interpretado como una provocación. Y en ese silencio, el capitán descubre la verdad que había evitado ver durante semanas. Kurro ya no es el muchacho impulsivo que él dominó durante años. Es un hombre que ha descubierto su herida y su fuerza, su dolor y su propósito. Y ese tipo de hombre es imprevisible. El arma queda suspendida en el aire. 1 segundo, 2, 3, un tiempo que parece infinito. Entonces, sin aviso, Kurro cierra los ojos. Es un gesto breve, pequeño, pero definitivo. Ángela contiene un suspiro, como si temiera que cualquier sonido pudiera inclinar la balanza. Cuando Kurro vuelve a abrirlos, ya no hay furia descontrolada en ellos. Tampoco calma, lo que hay es algo más profundo. Un cansancio inmenso, una tristeza que parece acumularse desde hace años, una comprensión amarga de que matar a Lorenzo no aliviará nada. No reparará nada, no reconstruirá a Yana, no devolverá a Eugenia, no curará su alma. Y ahí, en ese instante de claridad brutal, ocurre lo impensable. Kurro baja el arma.
Pero esta vez no son unos centímetros. Esta vez la baja por completo. El sonido de la pistola golpeando el suelo de piedra es seco, contundente, casi violento. Es el sonido de una decisión que rompe cadenas que él mismo había forjado. Es el sonido de un destino que rehúsa repetirse. Es el sonido de alguien que elige no convertirse en su enemigo. Ángela se lleva las manos a la boca. Sus ojos se llenan de lágrimas que no había dejado caer hasta entonces. Es una mezcla de alivio, incredulidad y miedo. Porque aunque Curro haya bajado el arma, aún no están a salvo. Nada está resuelto aún. Lorenzo, sorprendido, tarda un momento en reaccionar. No sabe si esto es una estrategia, un colapso emocional o una rendición. Y durante ese instante, su mente se acelera buscando cómo usar esta nueva información a su favor. Porque Lorenzo nunca deja escapar una oportunidad. Pero antes de que pueda hablar, Curro da un paso atrás. Su respiración se rompe en un suspiro largo, como si acabara de liberar un peso que llevaba años aplastándolo. Mira a Lorenzo a los ojos, no con odio, sino con una claridad devastadora. Porque por primera vez en su vida, Curro comprende que la muerte de Yana no se repara con otra muerte. Que la muerte de Eugenia no se dignifica provocando otra tragedia. Que su dolor no se reduce destruyendo al causante, sino asumiendo que su historia debe seguir sin él. Y en ese acto de renuncia, Curro se eleva sobre todo lo que Lorenzo quiso moldear en él. Se convierte en algo que Lorenzo jamás podrá controlar. Ángela se acerca, ahora sí, despacio, con lágrimas en los ojos. Cuando llega a su lado, él no se aparta. Deja que su presencia lo sostenga. Deja que la calidez de su cercanía le recuerde que aún existe algo más allá de la venganza. Algo parecido a la vida. Algo parecido al amor. Pero la tensión no desaparece. Porque en ese instante, el panel vuelve a moverse. Pero esta vez no es tímido. Esta vez no es una sombra. Esta vez la puerta se abre completamente. La figura que aparece allí, envuelta en la penumbra del pasillo, observa la escena con una calma que hiela la sangre. No entra, no habla, solo mira. Curro siente que el corazón se le detiene. Ángela se aferra a su brazo. Lorenzo contiene la respiración. Y la figura, cuyo rostro se mantiene oculto por el contraluz, da un paso hacia adelante. No para intervenir. No para rescatar a Lorenzo. No para detener a Curro. Sino para asegurarse de que ninguno de los tres olvide lo que está en juego. Curro no mueve un músculo, pero en su interior sabe que este no es el final, que lo que acaba de decidir cambiará su vida, sí, pero también despertará nuevas amenazas. Porque en la promesa, ninguna verdad permanece enterrada para siempre, y elegir un camino distinto no significa estar a salvo, significa estar más expuesto. La figura finalmente habla, con una voz baja que apenas cruza la puerta. Una frase corta, incomprensible para el oído humano que la recibe en medio del temblor emocional. Pero suficiente para convertir el aire en hielo. Entonces desaparece, dejando el panel entreabierto, como una grieta simbólica entre lo que Curro ha decidido ser, y lo que la realidad aún le obligará a enfrentar. Ángela toma sus manos, Curro respira con dificultad. Y Lorenzo, ahora más consciente que nunca de lo cerca que ha estado del final, observa esa escena con una mezcla de furia contenida y sorpresa amarga. Porque lo que acaba de presenciar no es debilidad, es fuerza, una fuerza que él jamás podrá controlar. Con la pistola en el suelo y los silencios llenando la habitación, los tres quedan suspendidos en ese momento que no pertenece ni al pasado ni al futuro. Un momento que marcará para siempre la historia de la promesa. Porque en este capítulo, rodado en un solo día, sin distracciones externas, sin subtramas diluyendo el pulso, la serie ha decidido mirar de frente a la herida más profunda de Curro. Y mañana, cuando la casa despierte, cuando los pasillos vuelvan a llenarse de voces, cuando la vida continúe como si nada ocurriera. Nada será igual.